esto y les vuelvo a compartir la pantalla. Bien. Perdón, a ver qué es esto, se me volvió para atrás. Bueno, no mucho más de esto de las pirámides poblacionales. O sea, básicamente hay tres grandes tipos de pirámides que implican tres distribuciones diferentes de las clases etarias y que además implican diferentes tasas de crecimiento o decrecimiento de la población, ¿sí? Otra característica o rasgo interesante que se estudia generalmente en la distribución de las poblaciones es los patrones espaciales o cómo se distribuyen los individuos de esa población en el espacio, ¿sí? En la superficie. Entonces hay tres grandes familias ahora de nuevo de posibles distribuciones de los individuos. Las poblaciones pueden estar distribuidas al azar, de manera agregada o de manera uniforme, ¿sí? Al azar vamos a ver un patrón donde no hay o sea, en realidad no vamos a ver un patrón, perdón, quiere decir que no hay un patrón, sino que la distribución de los individuos es justamente aleatoria o al azar, ¿sí? Cuando tenemos distribuciones espaciales agregadas, se forman estas agrupaciones, estos conjuntos de individuos agrupados que ocupan como conjuntos, de manera agregada, la superficie en el espacio. Por último, hay distribuciones uniformes, que tienen que ver con esto, con la existencia de patrones de distribución que determinan esta distribución uniforme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno pensara en una población que tiene... A ver que tengo gente en espera. Ahí está. Creo que ahí estamos todos. Por ejemplo, estos mamíferos, estos ungulados herbívoros en la sabana africana, donde no hay un patrón de distribución, sino que se encuentran todos distribuidos al azar, ¿sí? No hay ningún tipo de ordenamiento en el espacio. Esto es una distribución al azar. Sí. A ver, ¿me escuchan ahí? Porque me saltó un cartel de... A ver. Hola, 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 ¿ahí mejoró? ¿Sí? Bueno, avísenme, pues si se corta, sí podemos volver para atrás y repetimos lo que se dijo. Sí, no. Más o menos. Va y viene. Habla lento. Voy a hablar más despacio, a ver si, si mejor. Avísenme, ¿eh? Es típica, ¿no? Se escucha bien hasta que me pongo a explicar y se escucha mal. Voy a ver si saco la cámara, ¿sí? A ver si mejora un poco la... Entonces, a ver, les estaba contando de los tres patrones de distribución en el espacio que pueden adoptar las poblaciones. Hablamos de una distribución al azar, de una distribución agregada o de una distribución uniforme. Estaba poniendo ejemplos de distribuciones al azar, uniformes y agregadas. Entonces, por ejemplo, los mamíferos en la sabana africana que no tienen un patrón de ordenamiento en el espacio, no se ponen, digamos, no siguen ningún tipo de patrón de ordenamiento, están distribuidos al azar, es una dispersión aleatoria o al azar, ¿sí? Si yo tengo, esto no sé si se ve muy bien la foto, son aves costeras que tienen su lugar de nidificación, ¿sí? Y, o sea, acá, por ejemplo, no se ve muy claramente, pero hay un ordenamiento en el espacio, porque hay, digamos, una distancia mínima que cada ave respeta para hacer su nido.
Entonces, eso genera una distribución uniforme en la superficie, ¿sí? Todas las aves están medianamente equidistantes unas de otras. Esto, por supuesto, no es exacto, ¿no? O sea, no es que están, pero exactamente a 50 centímetros cada una. O sea, es un patrón más o menos uniforme. Y después también tenemos la distribución agrupada o agregada, y es cuando los individuos en una población forman grupos, forman, digamos, cardúmenes en el caso de los peces, forman una jauría en el caso de los perros, o forman bandadas cuando son aves, forman, digamos, una organización social comunitaria, ¿sí? Adoptan. Entonces, esto respecto a cómo pueden encontrarse en el espacio distribuidos los individuos de una población. ¿Qué onda? ¿Se corta o se escucha? Se escucha Se mejor. escucha Un bien. último concepto que también quería contar, bien, perfecto, buenísimo, que quería contarles era acerca de otro rasgo que tienen las poblaciones, que puede ser la territorialidad. ¿Sí? La territorialidad es un mecanismo que separa a los organismos o los grupos unos de otros. ¿Sí? Esto hace que las distribuciones se hagan uniformes o agregadas. ¿Sí? Los individuos y los grupos repelen o se separan o forman, digamos, una distribución, o sea, digamos, mejor dicho, tienen una territorialidad que les confiere una distribución uniforme o bien agregada. ¿Sí? Acá hay ejemplos todos de animales que son territoriales. Las aves territoriales vieron que defienden su territorio y repelen, digamos, a otros individuos que vengan a su territorio. Pasa con los elefantes marinos, pasa con los ungulados, con los herbívoros, pasa con los cánidos, con los lobos y con los zorros y con los perros, y tienen, digamos, también sus comportamientos de territorialidad, de defensa del territorio. La distribución de una colmena, qué pregunta, ¿eh? Si yo pienso, a ver, me dejaste pensando, la verdad que no sé. Yo creería que, digamos, el núcleo poblacional es toda la colmena, ¿no? Eso es para mí es una distribución agregada, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, si pienso, no sé, en todo mi sistema con diferentes colmenas, pienso que la población está agregada en un mismo clúster, en un mismo grupo, digamos. Después que digamos, que la cría, digamos, la puesta de los huevos, generar los panales, todo eso que esté distribuido uniforme, es para, sí, me imagino porque saltó un cartel de internet inestable. Claro, estoy pensando, sí, en la distribución, ¿cómo sería? Si sería agregada, uniforme o al azar la distribución de la colmena, como preguntó A mí me Rodrigo. parece que, me- me parece que tiene que ver con la superficie que yo designe a la hora de evaluarlo. Si yo me fijo solamente en la colmena, en una sola colonia, te diría que es más uniforme. Sí, Si yo considero el apiario, ahí sí, sí pasa a ser como por nodos, digamos, agregada, claro. agregada. Entonces, la superficie que yo designe a la hora de evaluar la dispersión o la distribución es la que me va a denotar qué característica va a tener esa distribución. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Mismo ahí lo que está comentando Hernán, ¿no? O sea, las abejas tienen esta distribución del trabajo o estos estratos sociales en su organización poblacional. Entonces no es lo mismo una obrera que un zángano, que la reina. O sea, cada una en la colmena, digamos, adquiere una distribución distinta también. O sea, entonces, quizá dentro de una misma población estamos teniendo una combinación o una combinatoria de diferentes tipos de agregación. Así que, no sé, la verdad, me mataste, me dejaste pensando y nunca me puse a analizar una colmena, qué tipo de distribución espacial tiene. Para consultarlo, para pensarlo. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se corta?
Bueno, sigo. Grítenme por el chat. Por momentos sí. De ratos parece un remixado. Buenísimo. Después van a tener que hacer un trabajo de codificación a ver de qué quiso decir. O sea. A ver. La otra opción es que pruebe cambiar de conexión. Tengo otra conexión posible. Yo no sé si esto me va a hacer perderlos, digamos. A ver. Momento, déjeme que pruebe. Porque si se escucha mal no tiene sentido que siga. Ok. Sí, no, o sea, a ver, ¿ahora me escuchan un poco mejor o no? Cambié de conexión. O los perdí por completo. Bueno, bien, vamos a ver si funciona esto. Sí, no, o sea, pero siempre está la opción de que yo me grabe la clase y se la suba, después ustedes lo ven. Lo que pasa es que me parece interesante esto, que ustedes estén y participemos, intercambiemos, digamos. O sea, esto es lo lindo de la clase, digamos, en simultáneo. En el peor de los casos, sí, obvio. O sea, yo puedo hacer, digamos, como hacía las clases al principio. Les cuento la clase, la subo y ustedes después la miran cuando quieren, en el horario que puedan. Pero lo lindo de esto es la participación cruzada. Estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, sigo. Siguiendo con estas cuestiones de la dinámica poblacional, un dato que es interesante es conocer acerca de las curvas de crecimiento poblacional, acerca de los patrones de crecimiento poblacional, ¿sí? Cuando uno puede estimar la densidad, la abundancia y todos estos parámetros que venimos charlando, uno después utiliza todos estos datos para construir modelos de crecimiento poblacional, por ejemplo. Entonces, los modelos de crecimiento poblacional permiten entender cómo evoluciona una población en el tiempo, ¿sí? Ya no es que voy y estudio mi población y le saco una foto y digo cuántos son machos, cuántos son hembras, cuántos son adultos, cuántos son juveniles, sino que genero y construyo un modelo poblacional que me va a permitir predecir en el futuro cuántos individuos voy a tener, ¿sí? Yo voy a comprar. Esperen que silencio a los compañeros que tienen el micrófono abierto. Ahora sí. Entonces, lo interesante de conocer estas dinámicas poblacionales es que uno gana poder predictivo, ¿sí? Con un modelo matemático puede, de alguna forma, anticiparse y saber cómo va a evolucionar esa población en el futuro. Entonces, a grandes rasgos hay dos modelos poblacionales típicamente conocidos. Hay modelos de crecimiento exponencial, que es esta curva, lo que se llama la curva en J. Acá lo que tengo es, con el transcurso del tiempo, cómo van aumentando esa población en número de individuos, ¿sí? Y este es el crecimiento exponencial. Esta curva exponencial se parece mucho a las curvas que estamos viendo todo el tiempo en las noticias acerca del contagio exponencial, ¿sí? La función matemática es la misma, la progresión es la misma. Ahora no estamos hablando de número de contagios en el tiempo, sino que estamos hablando de nuevos individuos en una población a lo largo del tiempo, ¿sí? La otra curva típica de crecimiento poblacional es la de crecimiento logístico. Vamos a ver curvas de este tipo, son curvas sigmoides, ¿sí? Y esto se llama también crecimiento logístico, ¿sí? ¿Qué pasa en esta curva? Empieza con un crecimiento lento, que luego se acelera, y que luego se desacelera y que llega a un techo, llega a un tope, que está dado por la capacidad de carga del ambiente, ¿sí? En ambas curvas lo que yo veo, lo que tengo en X es el tiempo, ¿sí? Es la progresión del tiempo. Y lo que tengo en Y es el número de individuos que tiene esa población, ¿sí? Entonces, este crecimiento exponencial en J no tiene techo, no tiene limitante, no hay una capacidad de carga
claramente definida en el ambiente, mientras que cuando el crecimiento es logístico, hay una capacidad de carga ambiental que limita el crecimiento de esa población. Claro, correcto. O sea, ahora vamos a hablar un poquito más de la capacidad de carga, pero la capacidad de carga va a estar dada por varios factores. Uno, por ejemplo, puede ser la disponibilidad de recursos, ¿sí? Eso me hace acordar a el año pasado, o no me acuerdo, habían soltado un informe de cuánto estaba consumiendo la población humana en el mundo de recursos naturales y se habían agotado la cantidad que se podía consumir por año. El año pasado fue que se podía consumir por año, estábamos como sobreexplotando más de lo que ya sobreexplotamos al planeta. Sí. Como que la demanda iba a generar vacíos ambientales muy, muy grandes. Claro, sí. Sí, definitivamente. Hay modelos matemáticos para definir capacidades de carga de lo que se te ocurra. Y entonces una limitante o un límite de umbral de capacidad de carga puede ser la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, o sea, ahí podríamos ver la curva de progresión de crecimiento de la población humana en función de la capacidad de carga del ambiente, o sea, la capacidad de disponer de recursos naturales. Sí, correcto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de cómo se caracteriza esta capacidad de carga, cómo se puede calcular o qué características tiene, digamos. Entonces, primero les voy a contar un poquito acerca del crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial tienen, por ejemplo, las bacterias, los roedores, hay muchos ejemplos. Generalmente son individuos o especies que tienen ciclo de vida corto, ¿sí? Que en cortos periodos de tiempo yo paso de una generación reproductiva a una generación reproductiva en cortos periodos, ¿sí? O sea, los ratones un mes se reproducen y tienen crías, esas crías crecen rápido, se desarrollan rápido y prontamente pueden volver a tener crías esas crías, ¿sí? Lo mismo pasa con una bacteria. La bacteria se divide y esas dos células hijas de las cuales se dividió, a los minutos ya pueden volver a dividirse. Y esas células que se dividen se pueden volver a dividir. Eso me genera un crecimiento exponencial, ¿sí? Este crecimiento que comienza lento, pero se acelera de manera brusca rápidamente, ¿sí? Entonces, esto está dado por una progresión geométrica, ¿no? A medida que yo voy ganando individuos, que tengo más individuos reproductores, genero mayor número de individuos en una población. Esto me genera un crecimiento exponencial. Es una cuestión geométrica matemática, ¿no? O sea, cuanto más individuos reproductores tengo, más rápido se acelera esta curva. Entonces, esto es lo que les contaba. O sea, esto generalmente pasa con especies que tienen tamaño corporal pequeño, o sea, no son de gran tamaño, y además tienen ciclos biológicos cortos. Los insectos también tienen curvas exponenciales, ¿sí? Momento, vuelvo para atrás. Porque, o sea, si esto, o sea, sí, ahora voy a ir al ejemplo de la floración de la caña, sí. Tal cual, yo estoy poniendo, siempre tengo como el sesgo hacia los ejemplos animales. Pero las plantas, por ejemplo, la caña coligüe, también tiene un crecimiento exponencial. Ahora vamos a ir al ejemplo de la caña porque me interesa que entendamos dos estrategias posibles que tienen las especies. Así que ya llegamos ahí. Bien, pero ustedes me van a decir, pero bueno, o sea, si los ratones se reproducen de manera exponencial y no hay un límite de capacidad de carga que imponga el ambiente, ¿por qué no estamos tapados de ratones, no? O sea, porque si esto no tiene una limitante, no tiene un techo o un umbral, deberíamos estar tapados de ratones. Pasa que sí existe digamos, una limitante que está dada por la presión ambiental. O sea, o es la temperatura, o son las condiciones del ambiente, o es la disponibilidad de recursos, o es la presencia de predadores. O sea, son una serie de factores ambientales que me van a limitar el número de individuos con crecimiento exponencial, ¿sí? Porque si no es como que uno dice, bueno, estos bichos crecen, no tienen techo. O sea, la curva es bien para arriba, o sea, prácticamente vertical. Sin embargo, existen factores que limitan ese crecimiento, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí. El otro crecimiento es el logístico.
Hablábamos esto de la capacidad de carga, comienza con una fase de crecimiento lento, luego se sigue por una aceleración positiva, y luego hay una desaceleración hasta que finalmente el tamaño de la población se estabiliza. Ni decrece, ni aumenta, sino que se mantiene en un número constante de individuos. Ese número constante está dado por esta meseta, ¿sí? Entonces, esto es el número constante de individuos, y acá está, digamos, el umbral de la capacidad de carga que impone el ambiente. ¿Cómo es que un número se estabiliza y se mantiene constante? Acá entran otras variables poblacionales como son la mortalidad, la natalidad, la emigración y la inmigración, ¿sí? Ahora vamos a aclarar un poquito más esto también. Entonces, todo ecosistema presenta una determinada capacidad de carga. La capacidad de carga históricamente se denomina con la letra K, que es como de capacidad de carga. Acá hay una curva de crecimiento poblacional para el leopardo marino. O sea, ahora estamos hablando de animales de gran porte, de gran tamaño, que tienen ciclos biológicos, ciclos de vida más largos, de años, digamos. Para que un leopardo marino llegue a ser reproductivo, requiere de muchos años, digamos, de crianza y de maduración y de crecimiento, ¿sí? O sea, no es el caso de los bichos de pequeño tamaño con ciclos cortos, sino que ahora estamos hablando de animales grandes, de gran porte, con ciclos más largos, ciclos de vida, ¿no? Les hablé entonces de los parámetros poblacionales que definen ese umbral, o ese número constante de individuos en la población, son natalidad y migración. Natalidad y migración son positivos, son los que me dan la tendencia al incremento en el número de individuos, mientras que emigración y mortalidad son los negativos, son los que me producen salida de individuos de esa población, ¿sí? Si yo tengo mi núcleo poblacional, lo que nace se me suma, lo que inmigra, lo que llega a esa población se me suma, lo que emigra, lo que se va y lo que muere, se me va de la población, ¿sí? Entonces, estos factores funcionan generando una tensión en la cual el número poblacional, la densidad poblacional, se mantiene constante. Esta es la expresión matemática, digamos, simplificada, como la densidad en el tiempo está dada por estos tres factores. Bien. Bueno, esto es un poco lo que les vengo contando, ¿no? O sea, que la tasa de natalidad debe ser igual a la tasa de mortalidad para que una población se mantenga constante en un ecosistema, ¿sí? Y al mismo tiempo la tasa de inmigración y la de migración deben también equilibrarse, ¿no? O sea, la misma cantidad de individuos que yo pierdo por una razón deben ser insertados nuevamente o regenerados nuevamente por otra razón. O bien nacen o bien inmigran, los que yo pierdo por mortalidad o por emigración, ¿sí? Y acá hay dos conceptos que me interesa que tengamos en cuenta. Uno es el de potencial biótico y resistencia ambiental. El principal factor de incremento de una población es el potencial biótico. El potencial biótico está entendido como la capacidad de reproductora, o sea, la cantidad de individuos nuevos que me genera una población dada, ¿sí? El potencial biótico es una propiedad emergente de las poblaciones, ¿sí? Y es consecuencia de la reproducción que tienen los individuos que forman esa población. ¿Se acuerdan que el miércoles hablamos de propiedades emergentes y cómo las propiedades emergentes se desprenden o salen, digamos, de lo que hacen los individuos en una población? El potencial biótico es una propiedad emergente de las poblaciones, o sea, y es consecuencia de la reproducción de los individuos. Hay como una tensión entre el potencial biótico, la cantidad de individuos nuevos que se generan por natalidad, y la resistencia ambiental, que es la que me impone que esos individuos tengan que sobrevivir, digamos, a las condiciones de no recursos, a tener que lidiar con los cambios climáticos, a la pérdida de hábitat, a la existencia de depredadores. O sea, eso me impone la resistencia ambiental, ¿sí? Entonces, digamos, este tira y afloje entre el potencial biótico versus la resistencia ambiental es lo que me genera que una población mantenga sus números y su densidad constante, ¿sí? Algo importante también, otro concepto es el de reclutamiento,
que también tiene que ver con el crecimiento poblacional, y el reclutamiento se entiende como la supervivencia y el crecimiento de los individuos hasta llegar a ser parte de la población reproductiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos las pirámides hace 3 diapositivas atrás? La franja del medio era la subpoblación, digamos, o la parte de la población que es reproductora. Entonces, el reclutamiento me está hablando del tiempo y de la fracción de individuos que pasan de ser crías juveniles no reproductivos a ser reproductivos, ¿sí? Como la tasa de recambio o de pasaje desde la base de la pirámide a la parte del medio de la pirámide. A eso lo vamos a llamar reclutamiento. Acá entonces, a ver, estoy viendo a ver si en el chat apareció algo nuevo. No. Bueno, no me acuerdo por qué puse estas fotos. Básicamente estoy hablando de cuidado parental. Sí, después voy a volver sobre estas fotos, porque en realidad me falta explicar otra cosita más. Ahora volvemos a esta diapositiva. Entonces, como les contaba, teniendo en cuenta esto del crecimiento exponencial o del crecimiento logístico, podemos definir 2 estrategias de potencial biótico, o sea, 2 estrategias reproductivas que tienen las especies. Las especies son estrategas R o son estrategas K, ¿sí? Son 2 formas de reproducirse y de generar nuevos individuos. Una estratega puede producir un número masivo de individuos, de los cuales unos pocos van a sobrevivir, es decir, presenta un reclutamiento bajo, ¿sí? Esto quiere decir que en una generación se producen gran número de crías, muchas de ellas van a morir, no van a sobrevivir, por eso el reclutamiento es bajo, mueren como crías, y una fracción mínima va a pasar a ser parte de la población reproductora. Esto pasa con la caña coligüe, ¿sí? La caña coligüe florece y semilla de manera masiva, la mayoría de las semillas se van a perder, y las que van a sobrevivir son las que pasan la fase de reclutamiento, ¿sí? Una estratega acá, por ejemplo, nosotros, nuestra especie Homo sapiens, es una estratega acá. O sea, una estratega acá tiene una tasa reproductiva baja, pero suministra un cuidado parental a la descendencia. Quiere decir que tiene pocos individuos, pero destina gran cantidad de recursos y de energía al cuidado de esos pocos individuos, ¿sí? Ven que son 2 formas completamente opuestas o contrarias a digamos, a tener descendencia. O tengo masivamente y no me importa quién sobrevive y quién no, pero como son muchos, algunos van a sobrevivir y van a pasar el reclutamiento, o tengo pocos y concentro toda la energía en que esos pocos pasen la fase de reclutamiento y se conviertan en reproductivos, ¿sí? Entonces, acá está el cuadro comparativo entre lo que es un estratega R y un estratega K. ¿Sí? Estrategas, gran cantidad de proles, o sea, un gran número de individuos nuevos en el recambio. Organismos, generalmente son los organismos pequeños, esto que les decía de las bacterias, los que tienen crecimiento exponencial. Hay una maduración sexual temprana, un escaso cuidado parental, un episodio reproductivo masivo, o sea, no es que se reproducen todos los años, sino que hay años de reproducción, y el crecimiento exponencial que les contaba. Cada estratega, poca prole, camadas de organismos grandes, o sea, son los organismos de gran tamaño, maduración sexual tardía que lleva años, intenso cuidado parental, los mamíferos en general, varios episodios reproductivos, o sea, se puede tener una cría anual, por ejemplo, y el crecimiento sigmoideo o la curva logística, ¿sí? La que tiene, digamos, el techo de la capacidad de carga. Acá, como les contaba, algunos de los compañeros hablaron del ejemplo de la caña. La caña coligüe es una estratega, se reproducen una sola vez, dejando un gran número de semillas. Las plantas progenitoras mueren después y solo sobreviven las semillas. Esto es de la diapositiva anterior. Los elefantes marinos, en cambio, muestran una estrategia K, que es con cuidado parental y con ciclos reproductivos repetidos en el tiempo, ¿sí? Entonces la floración de la caña coligüe también, o sea,
el R estratega que tiene todas las semillas de golpe, después se produce la muerte de los individuos adultos, y el banco de semillas que queda en la superficie es el que después tiene que pasar la fase de reclutamiento y generar el recambio a individuos nuevos reproductores. Pero bueno, o sea, estamos hablando de R estrategas que florecen y generan semillas y descendencia de manera masiva, tienen curvas exponenciales, pero esas curvas exponenciales no son, o sea, nosotros no estamos tapados de caña coligüe, porque justamente hay limitantes que impone el ambiente. Justo en el caso, en la cadena trófica o en el caso de la caña coligüe, el que pone un techo son los roedores, ¿sí? Bajando el número o la proporción de semillas del banco de semillas. Pero estos roedores también son R estrategas, también tienen ciclo de vida corto, tienen cuidado parental reducido, pero tienen un cuidado parental, también tienen una curva exponencial, pero no, tampoco estamos tapados de ratones, porque entran los depredadores que van a bajar o van a poner un techo en el crecimiento exponencial de los roedores, que ponen el techo en el crecimiento exponencial del R estratega, que es la caña coligüe, ¿sí? Entonces tenemos R estrategas limitándose entre sí, ¿sí? O sea, es como, digamos, ahí tenemos quién pone el piso y quién pone el techo acerca de cuánto se crece en esa población y cuánto se reduce el crecimiento, ¿sí? A ver si... Bueno, esto es lo que les estoy contando. Sí. Esta comparación o esta tipificación entre R estratega y K estratega son como dos extremos, o sea, dos puntas del mismo ovillo, digamos. En el medio están todos los grises, o sea, no es que las especies son R estrategas o K estrategas de manera estricta, sino que hay condiciones o tipos intermedios. O sea, van a haber especies que tienen reproducción masiva, gran número de individuos, pero tienen cuidado parental. O sea, como pasa, por ejemplo, con los roedores. El roedor es un intermedio, no es estrictamente un R estratega. Tiene crecimiento exponencial, pero tiene cuidado parental. Entonces, de nuevo, como todo en la biología, es gris, ¿sí? Así que son dos conceptos teóricos, R estratega o K estratega, en dos nodos opuestos que definen dos extremos, pero en el medio vamos a encontrar un montón de especies que son grises, más cerca de R estratega o más cerca de K estratega. Bueno, esto ya un poco ya lo dije. Se amplía un poco el concepto de la resistencia ambiental. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del potencial biótico versus resistencia ambiental? Así que si quieren después, mírenlo ustedes en la presentación o mismo está en el apunte teórico que les dejé en la plataforma. Para no repetir y ver, quiero tratar de terminar con esta clase que no nos quede para la semana que viene. No nos queda mucho, ya casi terminamos. El último concepto que me interesa que trabajemos en esta clase es el de nicho ecológico, ¿sí? El nicho ecológico está definido, o sea, es un concepto teórico también, o sea, vamos a tratar de explicarlo que se entienda de la mejor manera posible. O sea, cada especie tiene un lugar donde vive y al cual está adaptada, porque tuvo una historia de evolución en ese lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, a ese lugar lo vamos a llamar hábitat, ¿sí? Cada especie tiene una asignación de hábitat que está dada por una historia evolutiva. Entonces, un determinado hábitat está compartido por varias especies, ¿sí? Las especies no están solas, aisladas en un hábitat, sino que comparten hábitat. Es posible ese compartir el hábitat gracias a que cada especie va a cumplir con una función distinta, ¿sí? Tiene un rol en ese ecosistema, en ese hábitat. Entonces, el nicho ecológico está definido como el rol de la especie en el hábitat, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi hábitat de la estepa patagónica tengo a grandes herbívoros y grandes carnívoros. El guanaco, el herbívoro, me cumple con un rol, con un nicho ecológico, ¿sí? Entonces, cumple la función de herbívoro en ese ambiente, en ese hábitat.
cumple con el rol, con la función de carnívoro. O sea, lo que va a hacer es limitar el crecimiento del herbívoro. El herbívoro va a limitar el crecimiento, por ejemplo, de la flora de la estepa, ¿sí? Entonces, cada uno cumple con un rol específico en ese hábitat. Voy a la figura que tengo a la derecha, la de los gráficos. Una forma conceptual de poder graficar o de poder visualizar un nicho ecológico es que las especies utilizan o hacen uso de un rol específico en un hábitat en ciertos rangos de variables. Por ejemplo, la especie X hace uso o tiene un rol en ese ecosistema en un rango de temperaturas y en un rango de humedad, ¿sí? Además, uno puede seguir sumando dimensiones. Puede que haga uso de un cierto tamaño de alimento, de tanto a tanto. Entonces, eso en el espacio me define un volumen y todo lo que está dentro de este volumen es el nicho de esa especie. Esa especie de todos los tamaños de alimento posible, de todas las temperaturas posibles, de todos los porcentajes de humedad posible, solo sobrevive en esa caja, digamos. En ese rango de temperatura, en ese rango de humedad y en ese rango de tamaño del alimento, ¿sí? Esto me define los límites de un nicho ecológico, ¿sí? Entonces, hablándolo de manera más coloquial, ¿qué es el nicho ecológico? Es el rol de una especie en un determinado hábitat. O sea, ¿cuál es la función que cumple para un ecosistema esa especie? ¿Sí? Por ejemplo, es muy común, digamos, o sea, siempre cuando hablamos de cadenas tróficas y de redes tróficas, se habla de quién es el productor, quién es el consumidor primario, quién es el consumidor secundario, quién es el carroñero. O sea, cada una de esas etiquetas que uno le pone a un ensamble de especies es un nicho ecológico, ¿sí? A ver, y ya creo que estamos en la última. Esto es una última aclaración, o sea, hay dentro del nicho ecológico hay dos formas, dos conceptos de nicho anidadas adentro del nicho. Una es el nicho fundamental versus el nicho realizado. Entonces, esto es simplemente, o sea, el nicho fundamental es todo el rango de la variable. Acá, por ejemplo, tengo en este ejemplo dos variables, temperatura y precipitación. Como les conté, cierta especie en un determinado hábitat vive en un determinado rango, ¿sí? De temperatura y de precipitación. Potencialmente podría estar en todo el cuadro amarillo, ¿sí? El tamaño de ese nicho es toda la superficie del cuadro amarillo. Sin embargo, esa especie hace uso real de lo que aparece en el círculo verde. Ese es el nicho realizado. O sea, es de todo el potencial que tiene para usar de un hábitat, cuánto de ese hábitat utiliza, ¿sí? Entonces, ese es el espacio ecológico, geográfico, donde la especie vive, digamos. Esto es simplemente una aclaración, digamos, o sea, que hay diferentes formas de concepciones de nicho, de mayor dimensión o de menor dimensión. O sea, no es mucho más lo que hay que agregar.